Llegó el programa número 41 de este programa de Colegio de Psicólogos, Distrito 15. Le vamos a mandar un saludo a todos los bomberos en su día. Susana manda especialmente saludos a los bomberos, yo también. Allá por el 86, en 1886 se fundaba el Cuerpo de Bomberos de La Boca. También es el Día Nacional del Perro, un tal perro chonino que hizo una gran hazaña ahí en alguna acción policial. También es el Día del Graduado de las Ciencias Económicas. También es el día del cumpleaños del Kun Agüero, sean fanáticos o no de él. En un día como hoy, en 1537, hace un par de días, el Papa Paulo III publica un documento donde se decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma, allá por el año 1500. Y acá tenemos a alguien que también está dotado de alma. Es uno de esos invitados que uno quisiera preguntarle un montón de cosas y a uno no se le ocurre nada, pero bueno, quédense tranquilos, quédense en sus butacas, porque algo se me ocurrió preguntarle. Estamos con el licenciado Félix Chiaramonte. Félix es presidente de la Asociación de Psicoanálisis de San Fernando y Tigre. Y bueno, ¿qué decir? Encantado de que estés acá con nosotros, Félix. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estaba pensando un poco qué podía preguntarte y se me ocurrió preguntarte algo que la verdad que me gusta preguntar a todos nuestros invitados y que tiene que ver también con lo que es afín a mi trabajo, que es lo vocacional, ¿no? Félix, ¿por qué elegiste estudiar psicología y por qué decidiste ejercer la psicología, no? Bueno, está muy bien la pregunta porque verdaderamente lo vocacional, si se quiere, tiene que ver con un llamado, pero uno no sabe muy bien de dónde, ¿no? Entonces, sí, te podría decir que la elección de una carrera universitaria siempre es, por lo menos para mí y para muchos, una ambición de aquellos que estamos en lo que se denomina o la clase media o la clase trabajadora. Y el tener un título a veces es un lugar distinto, ¿no? Socialmente, pero bueno, en nuestro país, con todas las vicisitudes económicas, bueno, tiene unas características muy especiales. Elegir psicología tenía que ver con también mi militancia política, militancia social, entender que había una carrera que estaba dentro de lo que se denominaba humanísticas y que me iba a permitir, gracias a que mi padre me había dicho que tenía las obras completas de Freud, una posibilidad de leer las cosas de una manera distinta, diversa. A partir de ahí y de alguna gente que conocí que me mencionó a Pichon Rivière, inclusive al entrar a la facultad encontrar unos afiches que hablaban de un tal Oscar Mazota como una cátedra libre, hizo que me interesara, que bueno, tratase de ver las cosas no solamente desde un punto de vista social, político, sino incorporar lo analítico propia de la disciplina freudiana, que luego me llevaría también a pedir un análisis, a tratar mis síntomas y bueno, dedicarme a esto, que es por un lado la atención clínica, pero también tener en cuenta que el psicoanálisis es una forma también de tener una lectura de lo cultural, creo que bastante distinta a todas las otras disciplinas sociales, científicas, literarias. El psicoanálisis verdaderamente ha modificado la manera de entender muchas cosas, hasta por lo menos los sueños, los actos fallidos o los lapsus. Hoy todo el mundo supone que hay una verdad en los lapsus, que hay otra verdad en los chistes, y eso antes de Freud no era así. Hoy en día, luego de esa novedad de hace 100 años, tal vez un poquito más, implica
bueno, algo así como estamos todos avisados. Sin embargo, el psicoanálisis tiene una función que realmente subvierte a aquel que se inicia en esa experiencia, ¿sí? Es decir, le da otro valor a lo que no sabe de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es interesante. Sí, me gustó todo lo que dijiste, pero me quedo esto último que decías de como una experiencia, ¿no? Es como zambullirse en una experiencia donde hay que tener un poquito de cierta como tolerancia a lo incierto, a tal vez a no saber, o aventurarse a no saber con qué uno se va a encontrar. ¿Es un poco así? Sí, exactamente, es de esa manera, en el sentido de que, a diferencia de la psicología o de la psicologización, el psicoanálisis no lo está esperando a uno con un sentido prefijado. Bien. No tiene un amo al que responder que no sea el propio inconsciente. No tiene una, vamos a decir, una previsibilidad, sino que más bien tiene una serie de posibilidades que ese sujeto aún no ha encontrado, pero que sin embargo reside en su propio deseo. Bien, muy interesante. Yo te escuchaba un poco las motivaciones que te llevaron a elegir psicología, muchas. Se ve que ya a temprana edad tenías como muchas inquietudes sociales, políticas, ciudadanas, ¿no? Como un compromiso que te podía haber llevado perfectamente a otras disciplinas, pero que sin embargo elegiste la psicología como esta manera de esta posibilidad de dar nuevas lecturas, nuevas miradas, ¿no? Ahora, te pensaba y te comparaba a vos en aquel entonces con tantas motivaciones, y por otro lado se me venían a la imagen, bueno, digamos, ciertas jóvenes que uno suele ver en el consultorio, tanto en un espacio de orientación vocacional donde uno pone mucho en juego el proyecto de vida, o también en la clínica, y uno por ahí se encuentra con bastante frecuencia con jóvenes justamente de un lado como opuesto, jóvenes que uno ve desganados, desmotivados, con pocos intereses, con dificultades para sostener hasta los intereses que ellos mismos pueden mencionar o identificar. ¿Hay alguna respuesta epocal a esto? ¿Siempre sucedió? ¿Es algo nuevo? ¿Qué pensás de esto, Félix? La cultura da diversas respuestas y diversos lugares a aquellos que aún así no quieren hacer nada, y también a aquellos que quieren pero no pueden. Estamos en una época que es la época capitalista. Me queda absolutamente claro que el modo de interrelacionarse está más dirigido por el mercado que por la religión o por otras cuestiones que nucleaban a los seres humanos en otras épocas y en otras sociedades. Hoy por hoy, el intercambio capitalista es el modo de acceder no solamente a las cosas, sino también a las personas. Con lo cual, creo que desde ese punto de vista, los jóvenes, si pudiéramos decir que para determinadas edades hay como un principio general, también podemos hacer una lectura que tiene que ver con las clases sociales. No es lo mismo para los jóvenes de distintos estratos el acceso a los bienes, a los consumos, a los intercambios, a la educación, a la salud, a la justicia. Entonces tenés que esta generalidad que uno suele hacer de los jóvenes empieza como a diferenciarse cada vez más, que nos permite entonces encontrarnos con algo muy específico, como es tu trabajo de orientación vocacional, y en el análisis
nos da la ventaja del 1 por 1, que al mismo tiempo que es una ventaja para no perdernos en las generalidades, da lugar a que cada uno haga eso que mencionábamos recién, una experiencia, para encontrar o bien una carrera o bien otras claves de su propia vida, ¿no? Porque es verdad que no todo está diseñado en nuestra sociedad ni por los gobiernos que podemos tener para que todos tengamos lugar, sino más bien para que empecemos a reflexionar un poco acerca de aquellos que están incluidos y aquellos que están excluidos, ¿no? Social y económicamente, desde ya existe quienes pueden acceder y quienes no. Hace unos días tuvimos el ejemplo, una noticia que creo que se reprodujo de igual manera en todos los medios masivos de comunicación, de un lado y del otro de la grieta, tan de moda en este momento, como aquella búsqueda de esos jóvenes que fueron a ver si tenían trabajo o si conseguían trabajo y fueron verdaderamente decepcionados. Es decir, ahí donde se ofrecía algo, se les pedía luego que dejasen su casilla de mail para no se sabe muy bien qué. Una oferta que es para cientos termina teniendo una convocatoria de miles. Y entonces ahí vemos que tal vez eso ya nos lleva a otras lecturas, ¿no? Es evidente que había muchos jóvenes que querían trabajar. Pero acá tenemos a un mercado que de alguna manera, como destacaba Lacan, la risa del capitalista hace que por lo menos tengamos prudencia a la hora de interpretar estos fenómenos sociales y bueno, después cada uno verá qué puede hacer, pero verdaderamente creo con esto que mencionabas, los jóvenes son un conjunto muy complejo, heterogéneo. Las edades no necesariamente igualan estas diferencias sociales, ¿no? Y también de formación o de instrucción educativa, que sabemos por lo que conocemos que las desigualdades hacen que unos tengan muchísimas más oportunidades que otros, ¿no? Sí, te escuchaba, pensaba, así como podemos hablar de adolescencias, podemos hablar de juventudes también, ¿no? Y pensaba también en estos jóvenes que fueron ahí y que de pronto se vieron con cierta impotencia, frustración, y pensaba también en una posible respuesta a estas desmotivaciones, ¿no? Jóvenes que de pronto quieren hacer y hay un mundo adulto, una sociedad que de pronto no los deja hacer tanto o les dice que tal vez no hay tanto lugar para ellos. Hay algunos lugares, ¿no? Y yo pienso ahora, ¿no? Pensando en voz alta que puede ser un gran factor, ¿no? Como así también el pensar cierta como imposibilidad de generar algo nuevo o algún cambio, ¿no? En lo social. ¿Vos pensás que también los jóvenes tienen de algún modo alguna percepción de imposibilidad de hacer algo con esto que pasa? Mira, creo que hay muchos jóvenes que arman distintos agrupamientos y conjuntos y posibilidades de transformar la realidad. Desde ya están las juventudes a nivel de las juventudes políticas, están las juventudes en cooperativas, hay muchos centros de estudiantes, hay mucha capacidad, digamos así, para transformar la realidad cuando uno puede de alguna manera cuestionar aquello que se le aparece como dado. El sentido común, el discurso dominante, aquel que anida en cada uno de nosotros, aún sin saberlo, o aún creyendo que sabemos, que estamos muy de vuelta con cómo es el mercado, cómo es el país, cómo es la región, el capitalismo. Mantenemos casi
una especie de distancia irónica con la realidad. Creemos que tenemos una lectura avisada, que estamos enterados de todos los cambios, y en nosotros, en cada uno de nosotros, a través del individualismo imperante, vamos sosteniendo aún más las ficciones de nuestra sociedad tal como está, del capitalismo, de los medios masivos de comunicación. Creemos que podemos hacer una lectura crítica de casi todo, y sin embargo estamos metidos en redes sociales que están absolutamente prefiguradas, que está diseñada hasta la gramática en la cual tendremos que ordenar nuestras búsquedas. Google y Facebook ya saben qué queremos consumir, y de esa manera nosotros decimos, bueno, no importa, ¿quién me va a sacar mi forma de pensar? Sin embargo, esa forma de pensar, esa forma de ser, y hasta inclusive los modos de nuestras profesiones están diseñados para que no cuestionemos casi nada y creamos que estamos supuestos a protestar, que tenemos siempre un modo de cambiar las cosas. Y yo diría, también podemos agregarle una lectura pesimista, que hay casi un departamento de quejas y reclamos para todos. Es decir, podríamos decir que hasta el sistema capitalista puede diseñar su anticapitalismo y tenerlo ya preparado. Entonces, de esa manera, para prevenirnos un poco de los optimismos y ver también críticamente nuestra realidad social, podemos decir, hay jóvenes que se agrupan, hay jóvenes que no, hay jóvenes que son inconformistas, y hay otros que están muy de acuerdo, como los más adultos, los ancianos y los niños, dispuestos a solamente aceptar pasivamente lo que sucede, o a querer transformar con una lectura crítica cada situación que se vive, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay como esas diferencias, que hasta lo podemos ver en un tema en el cual yo trabajo. Hacemos un módulo de investigación como el de las adicciones. Hay también muchísimas diferencias, ¿no? La droga es una noción que hay que hacer estallar. En las drogas, los consumos, hay usos heterogéneos de múltiples productos. Hay individuos, sectores, clases sociales, hay muchas diferencias, como para que nosotros simplifiquemos las cosas y arrasemos con lo singular de cada sujeto, ¿no? Entonces me parece muy importante, y por lo menos para el psicoanálisis entiendo que lo es, ubicar las diferencias para hacer que cada uno pueda tener una experiencia y no sea arrasado por la psicología de las masas, en donde somos todos parte de algún paquete que va a consumir determinada cosa o va a quedar por fuera, ¿no? Sí, pareciera ser que muchos como referentes, puntos de referencia, fueron cayendo, y que el único que se mantuvo de pie fue el capitalismo, que de algún modo como nos subestima, ¿no? y nos deshumaniza, convirtiéndonos como en sujetos que pueden comprar, que pueden consumir, ¿no? Y entonces, ¿cómo construimos humanismo? ¿Cómo construimos como sociedad jóvenes humanizantes? ¿Es desde ahí, Félix? ¿Es como tal vez vos pensabas, vos te identificaste con ese lugar de estudiar psicología, desde la motivación por participar de lo social, por moverse, por hacer un poco de lío, digamos? ¿Es desde ahí que podemos humanizar más esta sociedad? Viste que la noción de ser humano o de humanismo también ha sido muy cuestionada. Podríamos decir que también, así como el consumidor
es el ser humano, es el ser parlante, es el ser que está en la cultura, aquel que ya ha sido, vamos a decir, prediseñado. También está el productor, es decir, esa dialéctica propia de nuestra sociedad, el que produce y el que consume. Evidentemente, cuando uno elige una carrera, además de querer consumir, sabe que tiene que producir. Entonces, evidentemente, uno participa de esos intercambios, puede elegir una carrera, un oficio, un trabajo, pero sabe que el modo de circular tiene que ver con una relación al mercado. Es decir, que también forma parte de las mercancías, ¿no? La mercancía que uno tiene para vender, si no tiene propiedades, si no es propietario, si no es dueño de un medio de producción, es su fuerza de trabajo. Y ahí estamos entonces con alguien que ofrece algo. En la experiencia analítica uno ofrece lo que permite el psicoanálisis, que es una experiencia, una lectura, una interpretación de otro modo de habitar el lenguaje, de tener en cuenta los propios deseos para modificar o asumir la manera en la que uno se satisface o se insatisface en la vida, ¿no? Entonces, sí, me parece que uno elige en la medida de lo posible también, ¿no? Porque también hay una serie de determinaciones sociales, económicas, y hay determinaciones subjetivas, ¿no? Dentro de las determinaciones sociales, bueno, es algo muy importante que en nuestro país exista la educación universitaria pública y gratuita, que permite que muchos que en otros países estaríamos impedidos de hacer una carrera universitaria por todo lo que hay que pagar, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro país podamos hacerlo desde hace muchos años y espero que por muchos más, ¿no? Que muchos hijos de trabajadores tengan el lugar de poder llegar a hacer una carrera universitaria. Sí, o en lugares donde para acceder a cierta educación, aunque sea privada, hay que obtener cierto puntaje, ¿no? Claro. Hay que demostrar que uno está en condiciones o tiene las capacidades o las aptitudes para hacerlo. Claro. Con lo cual, sí, ahí, coincido con vos y valoro mucho la posibilidad de que exista la educación pública y gratuita, y que por ahí no es lo más accesible para todos, pero que, bueno, bien podría estar en vidas de eso, ¿no? Claro. Hay unos temas que me vienen rebotando. Y uno de los grandes temas es la autoridad en la actualidad, ¿no? Como de pronto lo que era autoridad antes pareciera que eso que hacía que se convirtiera en autoridad pareciera que hoy no lo es tanto. Me refiero o pienso en la autoridad del docente, la autoridad de los padres, ¿no? La autoridad ley, la autoridad, policías, no sé. ¿Cómo ves vos hoy esta, podemos llamar crisis de autoridad o reinvención del lugar de autoridad? ¿Puede seguir existiendo? ¿Tenemos que recrearla? ¿La tenemos que llamar con otro nombre? ¿Cómo lo pensás, Félix? Mirá, es un tema complejísimo, sobre el que lógicamente se ha escrito mucho y tal vez uno ha leído algunas cosas. Siempre son pocas a la hora de hablar un tema tan complejo, pero se me ocurre que siempre hay que situar las cosas como vos lo denominás, bueno, la autoridad antes y ahora. Tal vez haya que precisar la autoridad antes de cuándo y después de cuándo, ¿no? Es evidente que cuando llegó de alguna manera el discurso de la ciencia a tener pregnancia en la sociedad, por lo menos occidental, moderna, la autoridad religiosa dejó de tener tanta fuerza. Y
que a partir de todo lo que fue tanto el racionalismo como el empirismo, la potencia de la ciencia asociada al crecimiento del mercantilismo y posteriormente de nuestra sociedad capitalista, e inclusive las sociedades que no lo han sido, como las comunistas, tenemos entonces, digo yo, una merma de esa autoridad, porque al aparecer la ciencia, bueno, hay alguien que tiene que argumentar, hay alguien que tiene que dar razones, que tiene que dar experimentos, que tiene que poder resolver otros problemas, pero para los cuales no es suficiente simplemente que tenga el investimiento de una autoridad, porque la divinidad lo ha constituido. Entonces, ya ahí partimos de un gran cuestionamiento, más allá de que, como yo lo he escuchado a Germán García, un psicoanalista y escritor que es un referente, es el director de enseñanza de la Fundación Descartes, cuando menciona que Aristófanes, ya en la antigüedad, se empezaba era un cómico, digamos, un comediante o un dramaturgo, que empezaba a cuestionar todo este ataque que había en ese momento a la juventud, porque, bueno, eran un poco, también los jóvenes de esa época estaban como en otra, como se suele decir ahora, ¿no? Y él se reía de las autoridades de su tiempo. Es decir, que siempre existió algo así como en todo pasado hubo una autoridad, ¿no? Y que las generaciones posteriores venían a cuestionarlo. Es verdad que hoy en día hay como una cierta generalización de la posición cínica, en donde todos dicen, bueno, ¿por qué tengo que respetar esta ley o por qué esta autoridad? Sin embargo, me parece a mí que es muy de nuestra época, muy de la posmodernidad o la hipermodernidad, como se le puede llamar, en donde eso está perfectamente diseñado para que nosotros creamos que la autoridad no está más en aquel lugar. Sin embargo, hay autores que dicen que esa autoridad, que ese gran otro, somos todos nosotros. Y entonces habría que ver que la autoridad está más dentro nuestro que nunca, y que no necesitamos ninguna exterioridad, sino que esa autoridad se da de tal manera, tan naturalmente en todos nosotros, que aquellos que parece que están por fuera, están adentro. Que aquellos que dicen estar, bueno, por fuera de la autoridad, no hacen más que hablarle a la autoridad, no hacen más que protestar dirigidos a la autoridad. Claro. Entonces habría que ver, y habría que ver si el sistema, al cual en otros años, en otras décadas, yo diría en los 60, 70, a esas autoridades a las cuales realmente se quería cuestionar y transformar, hoy en día esa misma autoridad, como el mercado, los que dominan los mercados, no están muy preocupados con que alguien subvierta ese orden. Y los que protestan están más bien a favor de que puedan ser insertos en ese sistema. Piden por favor ser incluidos. Antes se cuestionaba todo el sistema, ahora se pide ser incluido. Entonces, digo, por distintos fenómenos sociales que uno ve, ¿no es cierto? Sí. No hay alguien que, vamos a decir, quiere eliminar el Estado. Claro. No hay ningún discurso, por lo menos, no sé, pero viste que antes se veía a los anarquistas, por ejemplo. Yo no veo muchos anarquistas, claro, ni veo a alguien que quiera cuestionar, digamos así, de plano, por ejemplo, el parlamentarismo. Hay un autor, Alain Badiou, que dice que hay que abolir el parlamentarismo. Y sin embargo, un montón de colegas lo citan a Badiou y no saben eso. Y el tipo cuestiona absolutamente. ¿Y alguien se animaría a decir que no tiene que existir el Parlamento? No creo. Por eso creo más bien que hay discursos que tratan de ser incluidos más que de pelearse con el sistema, ¿no? Sí, de hecho, volviendo un poco a lo que uno escucha de los jóvenes,
al menos en lo que es en mi ámbito, es el deseo de encontrar algo que a uno le guste y de verse incluido, ¿no? Hay como temor a la exclusión a través de pensamientos como, y no sé si con eso voy a tener un trabajo seguro, ¿no? Claro. Como que esto del miedo a quedar por fuera, también lo vemos de ese modo. Sí, por eso existen, por supuesto, aquellos que, como hablábamos en un curso que dimos hasta el miércoles con Emilio Bacheto en el Colegio de Psicólogos, que era sobre adicciones y psicosis actuales, también están aquellos sujetos que quedan como errantes, que son aquellos que no tienen un lugar, que a diferencia de los que portamos algún síntoma y llevamos a cuestas eso en distintos ámbitos que ya están regulados, esos sujetos que estamos regulados de alguna manera, ¿no? Por una norma que nos habita ya casi de entrada. Bueno, están los errantes, los vagabundos, o aquellos que, por ejemplo, se la pasan viajando y viajando. No me refiero solamente al turista comercial, me refiero a alguien que diseña su vida errante y vagando por el mundo, que cada vez hay más figuras, ¿no? Entonces, también está ese que está absolutamente desorientado o buscando una orientación y vaga o por el mundo o en otros sectores sociales por las calles, ¿no? Porque ¿cómo habría de regular ese sujeto algo que lo desorienta permanentemente? Entonces, por supuesto, están aquellos que se preguntan, bueno, ¿cómo hago para introducirme, para pertenecer, para producir y consumir? Y están aquellos que, digamos, no han encontrado ningún punto donde, digamos, a partir del cual metaforizar la continuidad, la metonimia de su vida. Entonces, bueno, siguen y siguen. Por supuesto que esto, digamos así, dicho generalmente, pero en cada sujeto se plantea si uno tiene un horizonte, un punto que lo oriente, y más bien, antes que los ideales de otra época, está bien lo que decías respecto de que las autoridades, no hay unos ideales que orienten las existencias de una manera y para siempre, sino que hay modos de vivir, de gozar, de sufrir, que orientan a través a veces de un objeto. Por eso el tema de las drogas, del alcohol, ya no hay un ideal para seguir. Entonces tenemos esas posiciones también en esta posmodernidad, tenemos incorporado eso. Antes de ese cuestionamiento que vemos diría yo, después de las guerras mundiales, siglo XX, hubo una caída generalizada de esos ideales que ordenaban las vidas y también una multiplicación del capitalismo que hizo que una persona no pueda vivir con un mismo trabajo toda su vida, ¿no? Que eso ya a nosotros nos parece que le pasó a nuestros abuelos, pero ni siquiera a nuestros padres y mucho menos en la generación actual alguien hace además un solo trabajo en su vida. Es bastante improbable, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me haces acordar hace poco escuchaba en la radio a Melamed, que es una persona que habla de recursos humanos, columnas en la radio, y hace poco lo escuchaba decir algo interesante, que él decía que, bueno, que las próximas generaciones me incluyo, ¿viste? Vamos a vivir más o menos 120 años de expectativa de vida, y que íbamos a tener alrededor de entre 15 y 20 trabajos en la vida, y que parte de esos últimos trabajos iban a ser trabajos que hoy no podríamos imaginar. Me parece como muy loco pensar en eso respecto de por ahí generaciones anteriores o hasta de mis padres o mis abuelos, donde tal vez uno podía diseñar un tiempo futuro medianamente garantizado en cuanto a, bueno, yo sé que voy a arrancar acá y que voy a terminar acá. Arranco siendo esto y voy a terminar siendo esto. Claro. Había como cierto
Sí, la previsibilidad. Claro, ¿no? Bueno, seguramente ha leído a Lipovetsky, que en La Era del Vacío habla de lo efímero de todas las elecciones y de una ilusión, me parece a mí, como crítica a Lipovetsky, de que podría existir una personalidad a la carta, que un día o un mes hacemos yoga, al otro mes estamos en una secta evangelista y posteriormente somos productores, emprendedores individuales en un mercado persa. Es decir, es como cierta ilusión que marca, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la posibilidad de vida, siempre y cuando uno quiera estar dentro de esas estadísticas, porque la estadística, viste, que es una cosa muy particular, ¿no? Al ser tan general, sacan promedios que no existen. Sí. Pero bueno, lo cierto es que se puede llegar a vivir en muchos trabajos. El mercado orienta de ese modo para que uno pueda ser, vamos a decir, polifuncional, multifacético. Esa es la idea que hay de individuo. Y si vos, digamos, me dejás mencionar, hay un libro que me ha parecido muy bueno de un periodista alemán, conservador, Franz Schirmacher, que dice, en un libro que se llama Ego y las trampas del juego capitalista, que evidentemente estamos construidos por toda una época que tuvo que ver con lo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el diseño computacional de la informática y de la teoría de los juegos metida en la manera de diseñar a estos sujetos de los cuales ya sabemos cómo van a reaccionar. Nos estamos refiriendo ni más ni menos que a las redes sociales, que diseñan previamente lo que nosotros vamos a consumir. Es decir, que esa construcción permite, de alguna manera, recrear lo que prefiguraba la película Brasil, ¿no? O las películas que hacían como una especie de ciencia ficción del futuro, Blade Runner, o otras que están diciendo, bueno, las cosas van a ser de tal modo. Y si nosotros vemos que los dibujitos de hacía muchos años, los dibujitos animados como los supersónicos, mostraban que uno se podía comunicar a la distancia con la pantalla en donde estaba reflejada una persona a mucha distancia, decíamos, pero bueno, qué loco eso. Y sin embargo existe, y esos modos de comunicarse también alteran de alguna manera la percepción que uno tiene, ¿no? Y lo instalan a uno en un lenguaje que no necesariamente domina, porque creo yo que la creencia es que nosotros dominamos el lenguaje. La creencia sigue siendo un poco la misma que hace 100 y pico de años, cuando Freud dijo, el yo no es dueño en su casa. ¿Cómo entender eso? Bueno, cada cual, hasta el psicoanálisis norteamericano, dice, bueno, trataremos entonces de que domine efectivamente. Pero me parece que habría que ser un poco más cauto y ubicar las cosas que uno no puede dominar, claro, ¿no? Tener en cuenta aquello que uno desconoce o no sabe de uno mismo y ver, porque los síntomas, los impulsos, las inhibiciones, las angustias se dan de un modo tal que uno no puede ser, digamos, una especie de relojero de su existencia. Claro. Entonces, bueno, hará bien en, por ejemplo, analizarse o hacer alguna experiencia que lo conecte con esa parte que yo diría como consejo, tratar de no hacerle tanto favor al narcisismo, tan propio de nuestra época también, no ofrecerse tan fácilmente a la sugestión y a la fascinación de todos los movimientos, digo yo, ¿no? que tienen grandes líderes, pero ahora el líder habita todos los días con nosotros y para mí son
por ejemplo, los pequeños aparatitos, como los celulares o iPad, y creo que como cualquiera yo tengo, pero hay que ver si eso no me tiene a mí. Entonces, yo diría que hay que tener en cuenta eso, que hace que uno sea un poco más cauto, ¿no? Y no crea que puede dominar todo, ¿no? Que ingresar a modos de leer lo que uno hace. Bien. Que es un poco la propuesta de analizarse, ¿no? Claro. Aquel que quiera, por supuesto. Bueno, qué interesante, porque esto quiere decir que los psicólogos tenemos todavía mucho por hacer y tendremos mucho por hacer en favorecer lecturas, miradas críticas, deconstructivas, ¿no? Como un pensamiento como crítico. Me parece que ahí tenemos mucho por hacer, me parece. Y bueno, vos sabés que, digamos, algunos psicólogos nos dedicamos al psicoanálisis, otros hacen otros trabajos, se dedican a los cognitivos, están los que participan más de otro tipo de dedicación que no es necesariamente clínica. Pero bueno, los que hacemos del psicoanálisis una experiencia, tanto en el análisis propio, pero también en la atención clínica, en la supervisión y en la lectura de los textos, nos planteamos eso que vos mencionás, una lectura crítica, una posibilidad de intervenir en los lugares de atención, pero también en las instituciones, y también a nivel social. Nosotros, por ejemplo, el viernes 9 de junio, el próximo, en 7 días, hemos armado una charla debate en el Colegio de Psicólogos a las 8 de la noche. Te va a interesar porque se llama Los síntomas de la educación. Van a hablar 3 personas que son docentes, una de ellas es psicóloga, va a estar Patricia, ahora te voy a decir el apellido, me lo voy a acordar, Graciela Castelo, va a estar Alejandra Farías, y van a estar charlando un poco de sus experiencias, gente que una es directora de enseñanza primaria, también tenemos una de ellas que fue inspectora, es decir, gente de la comunidad educativa que tiene algo para decir, puntos distintos de vista, y nosotros, ahí desde el psicoanálisis, porque el ciclo se llama El múltiple interés del psicoanálisis, dando lugar a eso, porque también es importante que el psicoanálisis tiene respuestas para dar, pero también escucha otro tipo de respuestas. Bien. Y entonces vemos qué entiende cada uno por síntomas, qué entiende cada uno por educación, y sumar distintos enfoques para que cada uno pueda, digamos, de alguna manera reenfocar lo que está haciendo. Así que... ¿Cuándo dijiste que es? El viernes 9 de junio a las 20 horas. Hacemos en el Colegio de Psicólogos, ahí en Rivadavia 154. Y la verdad es que viene siendo muy interesante porque hemos hecho encuentros sobre el poder de la palabra y los medios de comunicación, sobre las redes sociales, sobre el tema de adicciones al juego, adicciones a las drogas. También hemos charlado sobre las distintas instituciones psicoanalíticas. Hemos dado lugar a colegas que también han referenciado estos distintos temas, el tema de la historia, la memoria. Es decir, bueno, hacemos una vez al mes, los segundos viernes, en el Colegio de Psicólogos, un espacio para que podamos conversar con gente de otras disciplinas. Bien, esto es abierto entonces. Exactamente, abierto a toda la comunidad, gratuito. Uno puede, por supuesto, participar activamente. Qué interesante. Félix, y ¿querés contarnos, antes de que vayamos cerrando este programa, un poco en qué anda APSAT? APSAT es como que me suena como a una institución psicoanalítica astronómica. Claro, es verdad. Pero ¿en qué andan? ¿Qué proponen? Mira, creo que trajiste el boletín también. Sí, la experiencia que hacemos ahí en la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre
es en distintos lugares, si bien nos situamos ahí en Perón y 9 de Julio de San Fernando, tenemos un espacio de atención clínica que se ofrece para cualquier persona que quiera consultar. Tenemos un teléfono que es el 4890-2140, cualquiera puede llamar y ser atendido por alguno de los profesionales en su consultorio privado con honorarios a convenir, es decir, posibilitar la entrada en el análisis a cualquier persona que lo solicite. Y después tenemos un espacio, digamos, un curso anual que este año se llama La presencia implacable del deseo, que es sobre el seminario 6 de Lacan, que es el deseo y su interpretación, que nos lleva a múltiples lecturas. Eso lo estamos haciendo abierto para profesionales y también para estudiantes avanzados, 2 viernes al mes. Así también tenemos módulos de investigación sobre adicciones, sobre infancia, sobre el amor en el psicoanálisis y sobre las mujeres, o sea, lo femenino en el psicoanálisis. Es decir, distintas posibilidades. También tenemos un curso en Tigre que se llama Los secretos de la clínica, también dirigido a psicólogos, profesionales en general y estudiantes avanzados. Es decir, hemos hecho varias cosas, seguimos haciéndolas, y este ciclo que te contaba, que es un ciclo de múltiple interés, que también está abierto a todos y que nos permite, bueno, relacionarnos con los demás como para no perder el lugar que tiene el análisis en la cultura, el lugar del analista ciudadano, aquel que está comprometido y participa activamente de lo que sucede en su ciudad, en cada sociedad que habitamos, porque si no, parece que somos el profesional estándar, el que espera en un consultorio, atiende horas sociales y listo. No, más bien el analista ciudadano, es aquel que habita un lugar incómodo para sí, pero también para los demás. Es el que hace una lectura del malestar que no necesariamente está ya prescripta. Así que bueno, esa es la idea que tenemos y por supuesto tenemos la esperanza de que eso tenga alguna resonancia, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer. Me encantó lo de analista ciudadano. ¿Podemos extender este concepto a la gente, a tener una visión de la realidad crítica, ¿no? Como actores, ¿no? En la sociedad, partícipes, ¿no? ¿Podríamos también incluir al ciudadano como un poquito analista ciudadano? Claro, bueno, la pretensión es siempre incorporar la capacidad que tiene el análisis de desmenuzar, justamente, la palabra tiene que ver con eso, con desmenuzar en pequeños elementos aquello que se le da de alguna manera ya masticado en el discurso dominante y en las prácticas dominantes, ¿no? Entonces me parece que es interesante incorporar eso porque además el analista ciudadano permite un contrapunto con aquel que simplemente es productor o consumidor, ¿no? Bien, me encantó y me encantó que también trajiste boletín. Esto es hacen 3 al año, ¿no? Sí, ¿boletines? hacemos unos boletines que por supuesto están en nuestra página web, www.apsat.com.ar, y también en un perfil que tenemos en Facebook de Asociación Psicoanálisis San Fernando Tigre. Ajá, bien. Y te hago una pregunta más. ¿En qué consisten estos espacios de investigación de APSAT, ¿no? ¿Cómo funcionan? Mira, los 4 con los que contamos son de una reunión mensual, implica hacer una serie de lecturas. Con ese encuentro mensual uno lo que puede puntualizar entonces, tanto cualquiera de los colegas como los estudiantes, es ver si se puede hacer una producción propia en relación a un tema que a uno le interesa respecto de ese punto, por ejemplo, adicciones, ¿no? Para que a cada uno que va lo pueda aprovechar para su experiencia y para ver si quiere hacer una lectura más o escribir algo. Es decir, no es
un grupo de estudio común en donde todos tenemos que, digamos así, saber lo mismo. No hay ninguna ilusión grupal en ese sentido. Por supuesto que vamos orientados por algunos textos de aquel que coordina el módulo de investigación, pero la idea es que cada uno tome eso para investigar algo acerca de lo que de la materia, ¿no? Sí, un espacio como se me ocurre como original, diferente, ¿no? Interesante. Te hago 2 preguntas más. ¿Imaginabas cuando estabas por elegir la carrera de psicología que de pronto ibas a terminar en una institución coordinando distintos tipos de actividades? Mirá, lo que imaginaba era más bien yo tenía ciertas pretensiones políticas y gracias al análisis que estoy, digamos, desde hace 10 años, he hecho otros análisis personales, pero bueno, he podido articular haciendo una política del psicoanálisis. Y entonces ahí sí me encuentro con algo que verdaderamente es inédito para mí, que es estar con otros construyendo una institución analítica. Y por supuesto, vinculados a la Fundación Descartes, por supuesto dentro de lo que es la orientación lacaniana, y además haciendo algunos otros trabajos institucionales que, bueno, que también forman parte del quehacer profesional, ¿no? Bien. Bueno, y una última pregunta muy psicoanalítica. ¿Qué preferís, un buen partido de fútbol o un buen asado? Y te digo, un buen partido de fútbol porque juego todos los fines de semana en el Club San Fernando, en 2 equipos, como arquero, así que estoy, por supuesto, me encantan los asados, pero el fútbol es una cosa irreemplazable. Y la posición de arquero también te permite tener una lectura muy psicoanalítica sí, del equipo, ¿no? No dejo de hacerla y por supuesto mi actividad preferida es atajar penales, que lo estoy haciendo bastante bien, tengo un promedio alto, así que sí, forma parte también de hacer una lectura del que va a patear, cómo lo va a hacer, cuánto demorar. El psicoanálisis sirve para todo. Y para algunas cosas, para muchas cosas, sí. Félix, muchísimas gracias. Bueno. Nos veremos el próximo programa. Yo creo que con Susana, que se viene con todo, se viene con todo. Así que bueno, gracias de nuevo. Gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Sí.